Y esta es la razón de la polémica. Hola queridos mos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Hoy vamos a hablar de dinosaurios, habéis visto el título. ¿Eran los dinosaurios inteligentes? Claro que para eso tenemos que saber primero qué es la inteligencia, y ahora hablaremos de eso. Lo primero, como siempre, daros las gracias por estar aquí, recordaros que tengo a quien me lo recuerda permanentemente, y no voy a decir el nombre que empieza por I y termina por A, pero no lo voy a decir, que el 30% de vosotros, de los que nos ven, todavía no están suscritos, y eso, pues bueno, no hay ninguna razón para no hacerlo, es simplemente darle un botón y os lo recuerda. Por eso a nosotros nos ayuda muchísimo para que el canal pueda seguir creciendo, que estamos cerca de los 100.000. Y vámonos con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues es muchas cosas, depende de cómo se mire. Si cogemos una definición académica, la definición que viene en el diccionario, por ejemplo, en la RAE, pues es, más o menos, la capacidad de distinguir, razonar las cosas que hay en el entorno y utilizarlas con fines concretos, es decir, utilizarlas para que podamos llevar a cabo nuestras intenciones y nuestra capacidad de planificar. Pero claro, eso nos engloba también muchas actitudes que hacen los animales, ¿no? Por ejemplo, un ave que coge una piedra, la levanta con todas sus fuerzas, coge un huevo, lo sujeta con la pata y le arrea con la piedra, está haciendo exactamente eso. Aprovechar el entorno, coger una piedra, utilizarla como herramienta, es decir, con una intencionalidad clara, y romper el huevo para acceder a lo que hay dentro. ¿Es eso inteligencia? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Cuando nuestro gato nos mira fijamente a los ojos, lo digo porque Darwin lo hace, ¿no? Nos está pidiendo algo, y os juro que yo he aprendido a saber qué es lo que quiere según la cara que me pone. Es decir, ¿me está poniendo expresiones el gato o soy yo el que le está atribuyendo una inteligencia que en realidad no tiene? ¿Los delfines son inteligentes o no? Sabemos que hay casos de delfines que han salvado a bañistas que se estaban ahogando, y una cosa es que sigas el instinto, pero el instinto de salvar, cuando sabemos que en la naturaleza pues muchas especies hasta se comen a sus crías, o no sé, hasta los leones se comen a sus crías cuando son de otro león para que sea su línea genética la que predomine. Bueno, pues cuando vemos que un delfín ha salvado a un bañista que se estaba ahogando, primero, ¿cómo sabe el delfín que esa criatura no respira debajo del agua? Bueno, el delfín no respira, pero que no aguanta tanto como él debajo del agua. Bueno, pues hay un montón de comportamientos que están ahí, ¿no? Pero estamos hablando de dinosaurios. Entonces, es más difícil todavía determinar si son o si fueron o no fueron inteligentes. La polémica sobre si los animales son o dejan de ser inteligentes no la vamos a abordar. Un día podemos hablar de eso, pero no es el tema que nos interesa hoy, exactamente. Vamos a dejarlo ahí, con estos apuntes que hemos hecho, y que cada uno piense lo que realmente le parezca, ¿no? O sea, a mí, si me dicen si mi gato es inteligente, me quedaré pensándolo antes de contestar. Os voy a decir, me acabo de acordar, os voy a dar, hablando de esto con mi buen amigo Juan Luis Arzuaga, sabéis, el paleontólogo, el director de Atapuerca. A veces quedamos a comer y tenemos unas charlas estas estupendas, ¿no? Y hablando una vez precisamente sobre eso, me dijo, está muy claro, Arzuaga es muy... Luego no estaba nada claro, ¿no? Pero me dio una definición que es: el ser humano es el único que se le puede llamar inteligente. Los animales no son inteligentes. Y le dije yo, ¿estás muy seguro? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Dice, porque el ser humano es la única criatura que es capaz de morir por una bandera. Claro, te quedas así. Y digo, ¿me lo explicas? Sí, por una bandera, por unos colores. Dime, ¿qué otro animal es de un equipo de fútbol a muerte? Somos los mejores, tal, y vamos a por todos, y no sé qué. Vas a tus colores, a tus banderas.
Los ejércitos siguen a sus banderas, sus países, sus nacionalidades, esa pertenencia al grupo, que son los míos, contra el grupo, que son los otros, y que se defiende con un símbolo, que es un símbolo abstracto, pero que yo identifico con mi grupo, ya sea un conjunto deportivo, un país, un ejército, una ideología, una religión, lo que sea. Somos los únicos que podemos incluso llegar a dar la vida por una bandera. Y si te pones a pensarlo, es verdad que hay muchos animales que tienen comportamientos, usan herramientas, el delfín puede salvar a un niño o a un adulto, los perros pueden tener comportamientos que parecen inteligencia, los primates ni te cuento, pero alguno de ellos sería capaz de morir por un símbolo. Bueno, esa es la idea de Arzuaga y la dejo ahí también para la reflexión. Pero, insisto, no es eso de lo que vamos a hablar. La cuestión es, ¿eran inteligentes los dinosaurios? Vamos a ver, los dinosaurios desaparecieron todos súbitamente hace 66 millones de años. Y hizo falta un enorme asteroide, la caída de un meteorito cuando ya cae a tierra, asteroide antes de caer, meteorito es cuando ya está en tierra. Bueno, pues hizo falta un meteorito o un asteroide de unos 10 kilómetros que cayó sobre la Bahía de México, que liberó la potencia, ojo, de 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima y que provocó un episodio de extinción tremendo en el que todos los dinosaurios murieron, y no solo los dinosaurios, sino cerca del 80% de todas las demás especies que había en la Tierra, tanto en tierra, cielo, o sea, en tierra, mar y aire. Pero claro, los dinosaurios estuvieron mucho tiempo siendo los reyes del planeta. Los primeros dinosaurios, los primeros de todos, tuvieron lugar, o sea, el primer dinosaurio documentado fue hace unos 235 millones de años, cuando los continentes estaban unidos en otro supercontinente que se llamaba Pangea, y en la zona sur de Pangea apareció el fósil de una criatura de esa edad, unos 232 millones de años, que ya tenía los rasgos del dinosaurio. Ahí estábamos en el Triásico, y el Triásico es la era de los reptiles. Ojo, los reptiles no son los dinosaurios son otra cosa. ¿Qué pasó? Que este primer dinosaurio se fueron extendiendo y pasaron millones de años, y hace 215 millones de años, 217 millones de años, se habían extendido los dinosaurios por todo Pangea, o por lo menos por todas las franjas sur de Pangea, que era muy grande porque era un supercontinente único que englobaba a todos los continentes que hay en la actualidad. Y entonces teníamos a los dinosaurios en expansión y a los reptiles que seguían, los grandes reptiles que seguían dominando el mundo, ¿no? Y entonces, hace 202 millones de años, ocurrió una catástrofe. Vino una glaciación, una terrible glaciación. El planeta se congeló. Entonces se produjo una gran extinción, la del Triásico-Jurásico, hace 202 millones de años. ¿Y qué pasó en esa extinción? Que se extinguieron los grandes reptiles. Pero esa extinción dio la oportunidad a los dinosaurios, que no murieron, les dio la oportunidad para extenderse. ¿Y por qué no murieron los dinosaurios y sí murieron los grandes reptiles? Porque estaban los dinosaurios mejor adaptados al frío. Los grandes reptiles no estaban adaptados al frío, el sistema, ya sabéis cómo hacen los reptiles, se tienen que poner a calentarse al sol, su sistema de circulación no les permite generar el calor interno que necesitan, como los mamíferos o como otras criaturas, o como los dinosaurios, y se tienen que colocar así al sol como las lagartijas para calentarse con la energía externa del sol. Cuando eso falta, los reptiles desaparecieron, los dinosaurios se quedaron. Entonces fue cuando empezaron a multiplicarse y a llenar todos los nichos y todos los huecos. Quiero con esto decir que desde hace 202 millones de años, la extinción Triásico-Jurásico, dominaron el mundo hasta hace 66 millones de años. Esos son unos 140 más o menos millones de años. Es decir, durante 130 y tantos millones de años fueron los dueños del mundo, tanto por el cielo como por el mar como por el aire.
El ser humano, nosotros, como mucho, llevamos existiendo un par de millones de años. Y dueños del mundo, pues no sé yo si llevamos unas decenas de miles de años. Comparar eso con 130 y tantos millones de años de dominio absoluto. Es decir, estaban perfectamente adaptados a su mundo, se diversificaron en todos los nichos disponibles, cuidaban de sus crías, muchos, iban en manadas, eran capaces de cazar en grupo, como los velociraptores, es decir, mostraban muchas de las habilidades para sobrevivir que hoy muestran los animales, muchos de los animales modernos que vinieron después de que desaparecieran. Los dinosaurios reinaron entre una extinción, la que les permitió dominar el planeta hace 202 millones de años, hacia otra extinción, que fue la del meteorito que les hizo desaparecer hace 66 millones de años. Pero una neurobióloga que se llama Susana Herculano acaba de publicar un artículo de lo más polémico, que va más allá todavía, porque todas estas capacidades que tenían los dinosaurios, ya os he dicho, cazar en manadas, cuidar a sus crías, a nidificar, en fin, cazar, vamos, todas estas habilidades que os he dicho, ¿no? Volvemos al discurso del principio, pueden ser consideradas como inteligencia o no, pero esta neurobióloga va más allá. Y según ella, los dinosaurios, por lo menos algunos dinosaurios, ahora os explico, tenían en su cerebro una densidad de neuronas por lo menos igual o superior a la de los primates modernos. Los primates son los babuinos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes y nosotros. Y si eso es así, eso implica que los dinosaurios eran mucho más inteligentes de lo que cualquiera hubiera podido pensar hasta el momento. Tanto que incluso se les podría llegar a atribuir, tendrían la inteligencia suficiente como para utilizar herramientas. Algo que, como hemos visto, solamente un puñado de especies muy inteligentes es capaz de hacer en la actualidad. Pero claro, ¿cómo se mide la inteligencia de un dinosaurio? ¿Cómo se mide la inteligencia de un animal? Para empezar, medir la inteligencia de un animal extinto es muy complicado. Es muy complicado por el mero hecho de que está extinguido, ya no está entre nosotros, no podemos observar directamente su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? No solamente para los animales extintos, sino para todos. Hay un indicador que se llama el cociente de encefalización, EQ se llama, que no es más que la proporción que hay entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo, ¿vale? Se obtiene una relación directa. Se supone que un cuerpo grande con un cerebro grande está bien equilibrado, ¿no? Entonces, ese índice de encefalización, te da una medida de la posible inteligencia de ese animal. Entonces, un índice de encefalización bajo significa una criatura con pocas habilidades mentales, y uno alto, pues uno con muchas. Por ejemplo, un Tyrannosaurus Rex. Un Tyrannosaurus Rex era un bicho, uno de los depredadores más feroces que han existido en toda la historia del planeta. 9 metros, 10 metros de altura. Una cosa bestial, con unas mandíbulas, con una capacidad de mordida de miles de kilos de presión, ¿no? Bueno, pues todo este gigante tenía un cerebro de 300 gramos. No llegaba a 300 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que su índice de encefalización era muy bajo, 2,4. Un pastor alemán, por ejemplo, un perro, tiene un índice de encefalización de 3,1. Es decir, el T-Rex era más tonto que un pastor alemán. Y un ser humano tiene un índice de encefalización de 7,8, que es uno de los más altos, no el más alto, pero uno de los más altos de todo el reino animal. Y aquí estamos tan listos y tan guapos como tal. Coges este parámetro, perfecto, pero los científicos con los años se han dado cuenta de que hay muchas especies
en las que el tamaño corporal no aumenta en proporción al tamaño cerebral. Es decir, que las dos cosas, cuerpo y cerebro, van por su cuenta. Con lo cual, el EQ, el índice de encefalización, es muy engañoso, no te da, no es una medida válida de la inteligencia. Entonces, se ha intentado aplicar otro método distinto, que es sencillamente el de contar neuronas, o sea, así de bruto. Y para saber la inteligencia nos fijamos, o los científicos se fijan, en el número de neuronas que hay en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es, de las distintas partes del cerebro, es el que tiene una gran importancia a la hora de desarrollar habilidades, sean cuales sean, ¿no? En el lóbulo frontal, los humanos tenemos las habilidades que nos permiten escribir poemas, construir ordenadores, montar en coche y hacer matemáticas. Y otros animales tienen sus habilidades, pero el lóbulo frontal. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil, se coge un cerebro, se separa en sus partes, se coge el lóbulo frontal, se mete en una solución de detergente, eso da lugar a una especie de papilla, y de esa papilla cuentas las neuronas, no las cuentas todas porque son miles de millones, pero cuentas las neuronas para establecer su densidad, la densidad neuronal. Entonces, cuanta más densidad neuronal haya, más inteligente se supone que es un animal. Muy bien. Pero ¿y cómo haces eso con un dinosaurio? Si los cerebros ya han desaparecido hace mucho tiempo. Tenemos los cráneos, no tenemos los cerebros. Tenemos los cráneos porque los cerebros no fosilizan. Y si fosilizaran, no podrías hacer este juego de contar las neuronas, porque sería una masa de piedra, cosa que no tenemos. O sea, tenemos lo que es el cráneo. En cualquier animal puedes hacerlo, coges el cerebro y haces esta operación que te he dicho y las cuentas y ves la densidad neuronal que tiene. Entonces esta investigadora se puso a pensar, se puso a darle vueltas y dijo, vamos a ver, ¿y cómo podría yo llegar a averiguar cuál es la densidad neuronal del cerebro de unos dinosaurios? Bueno, pues resulta que, afortunadamente, para esta investigadora y para muchas otras cosas, no todos los dinosaurios se extinguieron cuando cayó el meteorito hace 66 millones de años. Quedaron unos pocos de una familia muy concreta de dinosaurios que son los terópodos. Y esos pocos se transformaron o evolucionaron ¿hacia qué? Hacia las aves actuales. Las aves son descendientes directas de los dinosaurios. Son los herederos de los dinosaurios en nuestro mundo. Y los terópodos, que es la familia de dinosaurios de la cual descienden las aves, eran dinosaurios carnívoros, como el propio T-Rex o los famosísimos velociraptores de Parque Jurásico, estos que eran súper listos y que se cazaban en manadas, ¿no? Bueno, pues de estos descienden las aves actuales. Entonces nuestra científica, ¿qué es lo que pensó? Dice, bueno, yo no puedo medir, pero voy a coger un estudio que se hizo el año pasado, en 2021, y que mide la densidad de neuronas en distintos grupos de animales, en aves, en mamíferos, en peces, y cogió este estudio y se dio cuenta que aves y mamíferos eran los que más densidad neuronal tenían de todas las familias de animales. Y como las aves son descendientes directas de los dinosaurios, pues se podría pensar que los dinosaurios también tenían una gran densidad, pero no basta con pensarlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Y aquí viene, porque este artículo que ha escrito es muy polémico, ¿no? Y esta es la razón de la polémica. Entonces, bueno, tienes estos datos del año pasado, que las aves, que son descendientes de los dinosaurios, tienen mayor densidad de neuronas en sus cerebros. Bien, entonces hay otros estudios que estudian la capacidad craneal, hechos con tomografías a lo largo de muchos años. Se han escaneado muchísimos cráneos de dinosaurios, con lo cual tenemos la capacidad craneal. La capacidad craneal quiere decir cuánto cerebro cabe dentro de la caja del cráneo, de un montón de dinosaurios. Entonces, nuestra investigadora, ¿qué es lo que hizo? Generó una ecuación que tenía en cuenta los datos del estudio, es decir, que las aves y los mamíferos tenían una mayor densidad neuronal,
con todos estos estudios anteriores que habían mostrado la capacidad craneal de los dinosaurios, y gracias a esta ecuación, extrapolando, pues era capaz de, dada la capacidad craneal y los datos del estudio de densidad neuronal, de establecer cuál era la densidad, una ecuación que daba como resultado la densidad de neuronas en un cráneo de dinosaurio. Ese es el proceso científico muy sesudo y muy trabajado, ¿no? Y es la primera vez que se hacía, porque todos los paleontólogos, todos los que estudian a los dinosaurios, claro, nunca han podido tener ni idea, ni siquiera aproximarse a cómo de inteligentes eran, ni a qué número de neuronas tenía, ¿no? Con este estudio lo consigue de esta manera, un poco truculenta, pero de esta manera, es por extrapolación. Es decir, lo repito para los que no os hayáis enterado. Por un lado, hay un estudio que mide la densidad de neuronas. Se supone que cuanto más densidad de neurona tienes, más inteligente eres. Hay un estudio del año pasado que mide la densidad de neuronas de las distintas familias, de peces, de mamíferos, de reptiles, de aves, y mide la densidad neuronal. Y resulta que las aves y los mamíferos son los que más densidad de neuronas tienen. Eso está por un lado. Y por otro están los estudios que se han hecho durante décadas sobre los cráneos de los dinosaurios para ver el volumen de sus cerebros. Y esta investigadora lo que ha hecho ha sido relacionar las dos cosas en una ecuación y suponer que si las aves son descendientes de los dinosaurios, pues es de suponer que también los dinosaurios tenían una gran densidad neuronal. Aplicando esa ecuación creada por ella con estos datos, le salía que efectivamente los dinosaurios tenían una gran densidad. Por ejemplo, le salió que un dinosaurio terópodo, por lo menos estamos hablando, claro, no de todos los dinosaurios, sino de los terópodos, que son aquellos de los que descienden las aves. Hay otros tipos de familias de dinosaurios, que son los ornitisquios, hay muchas, los grandes, los saurópodos, como los grandes herbívoros estos de cuellos largos, que eran saurópodos, hay muchas, ¿no? Pero los terópodos, por lo menos, que son de los que vienen las aves, tenían un gran número de neuronas. Según sus cálculos, fijaros, pues descubrió que había un dinosaurio que se llama Alioramus, que vivió hace unos 70 millones de años, era un carnívoro, por supuesto, y tenía unos 6 metros de alto. Bueno, pues tenía unas 1000 millones de neuronas en su cerebro, lo cual no está nada mal. Pero claro, descubrió también que el T-Rex, el Tyrannosaurus Rex, con su tamaño gigantesco, si este tenía 6 metros, el T-Rex puede medir 9, 10, 11 metros y tener 6 o 7 metros de altura, una bestia, ¿no? Y un cerebro, como os dije antes, que solamente son 300 gramos. Bueno, pues en esos 300 gramos tenía una densidad neuronal de 3.000 millones de neuronas. Y 3.000 millones de neuronas es más densidad neuronal de la que tiene un babuino. Y si alguno se ha encontrado con un babuino, sabe la habilidad que tiene para quitarte hasta la cartera del bolsillo, si quiere, vamos, o el bocadillo que te estás comiendo, ¿no? Es decir, imaginaros a esa criatura monstruosa, dice la investigadora, dice, cuando vi estos resultados, mi concepción, lo que yo pensaba del tiranosaurio cambió por completo, empecé a verlo con muchísimo respeto. Dice, imaginaros a esa bestia tan enorme, con esos dientes así de grandes, con esa ferocidad y con esa fuerza, y encima una inteligencia igual o superior a la de un babuino. Debe de ser algo absolutamente monstruoso. ¿Qué sucede? Os he dicho, este estudio es polémico, ha habido reacciones de todo tipo. No es que haya habido reacciones airadas, pero sí reacciones positivas por un lado, porque ya os digo que los paleontólogos estaban deseando tener algún tipo de estimación sobre la capacidad neuronal o la densidad neuronal de los dinosaurios, porque no les podemos ver cómo se comportan, sino es todo, hay que inferirlo de las huellas, de los fósiles que se encuentran, de los huesos, del ADN, pero saber o tener por lo menos una aproximación de su capacidad mental, o sea, de su densidad neuronal y por tanto de su inteligencia, es algo bueno. Hay algunos que sin embargo critican, porque dicen, tú presupones que como las aves tienen más
cantidad de neuronas en los cerebros, por ejemplo, que los reptiles, pues los dinosaurios, de los cuales descienden las aves, pues también la tenían. Y eso es una suposición, a eso hay que demostrarlo, porque tal y porque... Bueno, también tienen razón, ¿no? Es decir, se ha generado una cierta polémica. Lo que sí es un tema absolutamente nuevo, del que nadie se atrevía a hablar, porque no hay herramientas, no hay manera, como os he explicado, no hay manera de llegar a averiguar esto de cómo de inteligentes eran realmente los dinosaurios, ¿no? Y este es un estudio que por lo menos inaugura, puede estar más o menos acertado, pero ya da una idea aproximada, aunque sea, ¿no? Inaugura todo un nuevo campo de estudio y en general los paleontólogos pues están muy contentos con que se haya hecho y lo que esperan es que se hagan más. Polémicas aparte, inteligencia sí, animales, inteligencia no. Vamos a dejar eso, como os he dicho al principio, vamos a dejarlo en ese limbo. Es un tema abierto todavía, es un tema abierto. Yo por ahora me quedo con la definición de Arzuaga. El día que encuentre a un animal que sea capaz de morir por unos colores, de dar su vida por un ideal, pues entonces diré, ese animal es inteligente. Y todavía no me encuentro con ninguno. Yo no sé vosotros lo que pensáis. Pero este estudio de los dinosaurios me resulta absolutamente fascinante. Algo tenían que tener estas criaturas si consiguieron dominar el planeta durante 130 millones de años, que nosotros apenas estamos empezando a hacerlo. Así que ahí lo dejo. Somos Mo, nos vemos la semana que viene.